Libro de los Hechos, capítulo 16, 6. Y antes de empezar, hermanos, ¿qué vimos la semana pasada, hermanos? Y hermanos, hablábamos de que no debemos de agregarle ni una obra, nada a la salvación. Sí, nada debemos de agregarle a la salvación, por muy bueno que parezca. Sí, por muy bueno que parezca la intención, Cristo es suficiente, hermanos. Ese sacrificio es perfectamente suficiente para llevarnos a la gloria de la salvación. Sí, hermanos, vimos ese concilio en donde después mandaron una carta a la iglesia de Antioquía, ¿por medio de quién? De Silas, ¿no? Y de Judas, ¿verdad? Que fueron acompañando a Pablo y a Bernabé para llevar esa carta a la iglesia de Antioquía para enseñarles y decirles: nosotros no hemos mandado decir nada de los que los varones estos estaban enseñando, ¿sí? Y después, hermanos, después de esos versículos, de esos capítulos, Pablo y Bernabé se quedan en Antioquía y después de tiempo ellos comienzan su segundo viaje misionero, hermanos, en el versículo 36 del capítulo 15, ¿sí? Y en su segundo viaje misionero, hermanos, lo comienzan, dice en el versículo 36 al 41, rápidamente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces comienzan su segundo viaje misionero. Tienen un desacuerdo Pablo y Bernabé por cuestiones de Juan Marcos. Juan Marcos no quiso seguir en su primer viaje misionero, entonces esto dijo Pablo: este hombre no es disciplinado, no lo vamos a llevar. ¿Sí? No lo vamos a llevar, es un hombre indisciplinado, no quiere. Y cuando Bernabé quería llevarlo, dice Pablo: no lo vamos a llevar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, no sé, a lo mejor no dio fruto o algo, pero pues ya abuelo de pájaro, hermanos, pues Pablo no quiso llevarlo por esa cuestión de que no quiso seguir con ellos en su primer viaje misionero. Entonces, después empiezan ese segundo viaje misionero. Silas va por un lado y Pablo va otra vez y regresa otra vez a las iglesias, ¿verdad?, que les compartió. En el capítulo 16, del 1 al 5, ¿sí? Rápidamente para que no se pierdan la idea, dice que después llegó a Derbe y a Listra. ¿Se acuerdan el mapa que les proyecté? Más o menos dónde está Derbe y Listra. O sea, volvió otra vez a esas iglesias. Hermanos, para llevar también las ordenanzas de la carta para las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Eso lo dice en el versículo 4. Dice: y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Sí? Así que las iglesias eran conformadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero en Derbe y en Listra, ahí Pablo toma a otro participante que después se convertiría en un pastor, hermanos, de la iglesia a Éfeso. Se convertiría en el pastor de la iglesia a Éfeso, que es el muchacho Timoteo.
Lo dice en el versículo 1. ¿Sí? Dice, y había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Sí? Entonces ahí iba, ¿quién? Silas, Pablo, Timoteo. ¿Quién más? ¿Quién más iba ahí? Lucas, hermanos, que es el que nos escribe el relato de estos pasajes. ¿Sí? Y hermanos, sale de ahí a esa dirección de estas iglesias, hermanos. Entonces llega a esas iglesias y en el versículo 6 del capítulo 16 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora no les traje mapa, hermanos, pero hagan de cuenta que ellos pasaron como por en medio de esa, Éfeso al sur, Bitinia al norte, así, pasaron por en medio, y Galacia a un lado, pasaron por en medio, ellos queriendo ir a Asia. Pero el Espíritu Santo les dijo, no vas para allá. ¿Sí? No vas para allá. Y hermanos, y lo primero que podemos ver, y el tema de este mensaje le he puesto, Dios dirige nuestros pasos. Dios dirige nuestros pasos. Hermanos, nosotros como siervos del Señor Jesucristo debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Siempre en nuestra vida tenemos que ser bien sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, juntamente con ellos, querían ir a alguna parte. ¿Sí? Querían ir completamente a Asia, a otra parte. Pero el Espíritu Santo les dice, no van a ir por allá. Eso a nosotros nos deja una grande enseñanza. Dice en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bitinia está al norte de lo que se le llama Asia Menor, hermanos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Toras, y se les mostró una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. ¿Qué podemos sacar de esta parte de esta narración de Hechos? Hermanos, si usted y yo somos hijos de Dios y somos dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a ser sensibles a esa dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? En nuestras vidas nosotros tenemos que ser muy sensibles. Pablo y Silas, ellos lo entendieron. Dios se los confirma por medio de un sueño que tiene Pablo, ¿verdad? De ese varón macedonio que le dice, ayúdanos. Entonces dice, es por cierto, Dios no quiere que vayamos por donde nosotros estábamos pensando ir. Hermano, ¿usted se ha pensado por dónde va su vida? ¿Usted está pensado si su vida va en dirección a lo que Dios le ha mostrado? ¿Usted ha pensado si de verdadmente su vida va conforme a la voluntad de Dios? Estos hombres eran sensibles al Espíritu Santo, hermanos. Y luego fue confirmado por la visión que dice Pablo del varón macedonio. A lo mejor usted no va a tener una visión, pero según su comunión con Dios, usted va a entender qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Por dónde quiere que Dios vaya? Hermanos, hoy en día muchos cristianos dicen que van caminando por la voluntad de Dios, pero ¿saben qué? No van caminando más que por su propia voluntad.
van caminando por su propia voluntad. ¿Y usted cree que Dios nos muestra a nosotros si es su voluntad o no es su voluntad? Sí, hermanos, Dios nos muestra si es su voluntad o no. Cuando usted emprende a hacer algo y las cosas, usted percibe que no van conforme a la palabra de Dios o conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que volver a pensar si está bien o está mal o si Dios quiere. Esto lo podemos ver, hermanos, primeramente en personas que se cambian de ciudad. Muchas personas dicen, ya me voy, y es la voluntad de Dios que yo me vaya para allá. Y cuando se van para tal parte, ellos les hablas y les dices, ¿cómo te está yendo? No. ¿Y qué estás haciendo allá? ¿Estás en la iglesia? No, es que no hay iglesia acá. ¿Te estás discipulando? No, pues ¿cómo? Entonces, ¿era la voluntad que se fuera para allá? No, pero muchos decimos y asumimos que nuestras emociones son la voluntad de Dios. Llegan a tal parte y se cierran las puertas. O se abre una pequeña puertecita y nos va de la patada, hermanos. Nos va mal. Nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar de la iglesia, nos empezamos a alejar de la comunión. Y pero todavía seguimos diciendo, es que Dios es la voluntad de Dios que yo pase esto, pues lo voy a pasar. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que deje de ir a la iglesia? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios enfriarse? No, hermano, no es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esa grande voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por dónde vamos caminando? Preguntarnos, Dios, ¿en verdadmente lo que estoy haciendo es por donde tú quieres que vaya? Otra parte en donde yo veo esto es en muchos misioneros. ¿Sí? Muchos misioneros dicen, yo soy llamado a ser misionero. Pero ¿saben qué? Yo soy llamado a ser misionero en Cancún. O yo soy llamado a ser misionero a tal parte. Hermanos, conozco un hermano, muy buen hermano, no tengo nada que decir de él, pero él dice que es llamado a ir a España. Ya si me escucha él sabrá, no sé, ya después me reclamará, ¿verdad?, por lo que digo, pero esto es lo que yo veo en esto. Él es llamado a España y lleva ya como 4 años más o menos queriéndose ir a España, hermanos. Y sigue. Hermanos, ¿ustedes creen que es la voluntad de Dios que vaya para allá? No. Miren, por una u otra razón no le dan esa visa para irse a vivir allá. Ya sea a su hijo, ya sea a la hija, ya sea a él, se le cierran las puertas. Cuando Dios no quiere enviarte a un lado, Él te cierra las puertas, hermano. Pero cuando tú vas a donde Él quiere, Él te abre las puertas. Y podemos ver el ejemplo de muchos misioneros a través de la historia. ¿Sí o no? Muchos misioneros a través de la historia llegan, Dios abre puertas. Sí, abre puertas. ¿Le sufren? Sí, pero se abren las puertas, hermanos, para predicar el Evangelio. Y eso lo puedo ver en algunos misioneros. Hermanos, en este sentido, en este punto, tenemos que ser sensibles a dónde quiere Dios llevarnos. Tal vez tú no eres misionero, tal vez tú no vas a salir de Zacatecas,
Pero ¿por dónde vas caminando, hermano? ¿Por la voluntad de Dios? ¿Sí sabes entender que Dios, qué es lo que quiere para ti? ¿Cómo ven? ¿Dios querrá que seas un excelente futbolista? Bien. ¿Quién dijo amén? A ver. Sí, pero ¿ese es el principal motivo? No. Está bien, tú puedes ser un excelente futbolista, porque eso no lo vamos a decir. No, es que eso no es. Tú lo puedes ser, pero su principal voluntad es que tú le sirvas a Él, hermano. ¿Sí? Entonces, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, hermanos, dicen, se dirigieron completamente a Macedonia, hermanos. ¿Sí? Hay como, en el mapa hay como una U así invertida o una N. Entonces ellos cruzaron como una parte del mar para empezar su viaje a Macedonia, hermanos. Entendiendo que Dios los estaba llamando ahí por algún propósito. Solo Dios sabe por qué Él no quiso que fueran a Asia, sino que fueran directamente a Macedonia. Y cuando llegaron, cuando se dirigieron directamente a Macedonia, empezaron, hermanos, ese viaje, segundo viaje misionero, por otras regiones diferentes al primer viaje misionero. Llegaron a Toras en el versículo 11, zarpando pues de Toras, vinimos rumbo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de Neápolis a Filipos, en la primera provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió a un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hermanos, llegan a Toras y se van. Y el propósito que tiene un misionero no es más que proclamar el evangelio de las buenas nuevas. Y Pablo y Silas, por las ciudades que pasaban, pues nomás fueron de turistas. ¿Sí? No, ellos fueron predicando el evangelio, hermanos, y pasaron y llegan a Samotracia, a Neápolis, y de ahí a la ciudad de Filipo. Qué bien, y Dios no se los prohíbe ir por ahí. Y después vemos que ahí se funda la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Y vemos algo muy importante, hermanos, aquí, en este propósito de Dios de llevarlos y de predicar ahí, y que el Espíritu Santo dirigió a Lucas en dejar especialmente, o narrar especialmente lo que pasó en Filipos. Eso lo designó el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué no en Samotracia? ¿Por qué no en Toras? ¿Por qué no nos explicó lo que hizo en Toras? ¿O en Samotracia? ¿O en Neápolis?
sino que nos está narrando especialmente la conversión de una mujer, hermanos. Una conversión que vamos a ver de qué se trata. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Vemos? Entonces, estando en Filipos, hermanos, ¿verdad?, que es una ciudad de Macedonia, estuvieron ahí algunos días. En el versículo 12, al terminar estoy. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde se solía hacerse la oración, y sentándonos ahí, hablamos. Hermanos, un poquito de esto, así rápidamente, hermanos, es que cuando iban Pablo en sus viajes misioneros, ellos llegaban a las sinagogas, que eran la reunión de los judíos. Pero qué increíble que aquí no había una sinagoga, sino que salieron de la puerta, dice, yo creo que no, más bien dicen los historiadores, de la ciudad, y había un grupito de personas que se reunían junto a un río. No se formaba una sinagoga porque para formar una sinagoga judía se necesitaban al menos 10 varones cabezas de familia. 10 varones para formar una sinagoga. Entonces, en esa área de Filipo no había 10 varones que buscaran a Dios. Había muchas mujeres que buscaban a Dios. Muchas eran judías, muchas no. Y Lidia, hermanos, era una mujer que no era judía, ¿verdad?, sino que en el versículo 14 dice, adoraba a Dios. Ese tema lo explicó muy bien Humberto. ¿Qué significa una persona gentil o una persona que no pertenece al pueblo de Israel que deseaba conocer a Dios? Entonces era partícipe de esa reunión entre los judíos. Unos dicen que era una prosélita, pero hay una discrepancia. Sea como sea, ella anhelaba escuchar a Dios. Hermanos, cuando Pablo y Silas y Timoteo empezaron a predicar, o más bien el que estaba predicando era Pablo, dice en el versículo 14, vamos a leer el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, las buenas nuevas que predicamos, la respuesta solamente está en Dios. La respuesta solamente está en Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Esta mujer vendía púrpura, era como un molusco, ¿verdad?, donde le sacaban como una tinta, ¿sí?, y de eso teñían ropas. Era muy caro hacer eso. Entonces ella era una mujer de monedín, sí, o sea, ella tenía dinero. Y Pablo y Bernabé, con Pablo y Silas, dijeron, ella es la rica, vamos y prediquémosle el evangelio a ella. Vamos a ganar a los ricos de esta ciudad. No, ¿verdad? No era la intención. No, sino que ellos descendieron a la oración en donde estas mujeres se reunían a orar y empezaron a predicar ellos. Hermanos, ¿qué era lo que Pablo empezó a hablar? ¿Les empezó a hablar de prosperidad? ¿Les empezó a hablar de bienestar?
les empezó a hablar ¿de qué? Del Evangelio. Les empezó a hablar el Evangelio, le compartieron el Evangelio, hermanos. Era una mujer que buscaba a Dios. Y hermanos, aquí lo que yo puedo ver es que Dios es el que empieza todo para la salvación. Ningún ser humano por su propia voluntad, óigamelo, ningún ser humano por su propia voluntad va a buscar y va a responder, va a buscar a Dios. Oiga, ¿y qué me dice de los que están en otras religiones? Están muertos. Porque es más fácil seguir reglas o imposiciones. Porque les dan falsas esperanzas. Porque no les dan un mensaje del Evangelio. Nomás les ayudan a aligerar su conciencia, hermanos. Y el Evangelio no es eso. La iglesia de Jesucristo no está para decirles a usted: venga, gócese, alégrese, sea próspero. Usted tiene una buena actitud y sí lo tiene que hacer, hermano. Pero no es el resultado. Ese no tiene que, es el resultado del Evangelio, hermanos. Dios abre el corazón de esta mujer. Óigalo bien, Dios es el que inicia la salvación de esta mujer, abriéndole el corazón para escuchar y poner atención al mensaje que Pablo estaba predicando. ¿Y saben qué mensaje es? Arrepiéntese, se va a ir al infierno. ¿Cuántos de nosotros cuando nos dijeron eso al principio nos enojamos? Y Pablo es lo primero que se comparte en el Evangelio, hermanos. Ya lo hemos estado viendo a través del libro de los Hechos. Pero si no es Dios quien abre el corazón de la persona, hermanos, no podemos poner atención a ese mensaje. El hombre está completamente muerto. Y no voy a hablar de Calvino ni del otro. No, eso no es necesario, hermanos. Aquí. No es necesario. Aquí solamente la Escritura nos dice que Dios inició la salvación en esta mujer, abriéndole el corazón para escuchar ese mensaje que Pablo tenía. Y lo primero es: arrepiéntase. Hay muchos que andamos buscando a Dios. Le voy a decir, ¿sabe para qué andamos buscando a Dios? Para que nos soben la espalda. Tú échale, tú puedes, tú eres más que vencedor, todo eso. Pero cuando nos dicen: arrepiéntete que te vas a ir al infierno, ¿por qué me hablas así? ¿Quién te crees? Bueno, ya por ejemplo aquí hablaron dos que sí, ¿verdad? Y sí, a veces nos choca ese mensaje con nosotros, ¿sí o no? Y nos enojamos. ¿Quién te crees para mandarme al infierno? ¿Tú? No, yo no. Hermanos, y vamos a ver la congruencia, que no son las emociones de Lidia las que le hicieron entender el mensaje de Pablo. No son las emociones, hermano, de las personas. Porque el mensaje de condenación trae enojo en vez de confortación. Un mal mensaje, un mal evangelio, hermanos. Un mal evangelio que trae a la vida. Un engaño basado en las emociones. Es un engaño basado en las emociones.
Ya lo hemos hablado mucho. ¿Cuál es ese falso evangelio basado en las emociones? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es ese falso evangelio basado en las emociones? El de la prosperidad, ¿no? Ven a Cristo y tú vas a ser próspero y vas a tener montones de dinero. Lidia ya lo tenía, hermanos. De las obras. Ven y recibe tu milagro. Ven y recibe tu milagro. O haciendo obras. Estoy ganando eso. Dios te ama y no quiere que te pierdas. Cristo te ama y no quiero que te pierdas. Sí, pero dile que se va a ir al infierno. Antes del amor de Dios está la condenación, hermanos. Y ese no es un mensaje basado en el humanismo que se predica hoy, hermanos. El humanismo que se predica hoy no está iniciado. O sea, no va a haber una respuesta a la condenación, hermanos. ¿Por qué? Porque le están diciendo, ven a Cristo y tu matrimonio se va a arreglar. Ven a Cristo, va a ser próspero. Y ya todo lo que acabamos de decir, hermanos. No, hermanos. Al menos en Iglesia Bíblica Zacatecas nos hemos comprometido, hermanos, a predicar el Evangelio. El Evangelio puro, hermanos. En donde le hacemos ver su condenación al ser humano. Y cuando responde a eso, hermanos, es candidato de la gracia de Dios. ¿Por qué? Dicen en Hechos, abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, hoy en día muchos tienen comezón de oír cosas maravillosas. Y en 2 Timoteo 4:3, no lo busquen, ¿verdad? Ahí dice que muchos tendrán comezón, hablando de falsos profetas. Pero mucha gente también lo que quieren hablar es cosas hermosas y maravillosas al principio de la salvación. ¿Se ha rascado usted y siente bonito? Yo le decía a mi hermano Javier, ¿verdad? Dije, oye, traigo aquí algo que me rasco, pero al terminar se siente bien rico. Y, ¡ay, qué rico! Y cuando termina arde, pero bien feo. Sí. ¿Qué se siente cuando se rasca y se siente rico? Rico. Pues rico, ¿verdad? Hasta sientes algo así maravilloso. Hermanos, ese no es el Evangelio. El Evangelio incomoda, hermanos. El Evangelio incomoda completamente. Pero, hermanos, cuando Dios abre el corazón de cada persona, es porque Dios ya ha otorgado su gracia para que usted entienda su condición y para que usted responda a lo que Dios le está regalando. Es la condenación. ¿Se va a ir al infierno? ¿Le preocupa? Sí. Sí me preocupa. ¿Qué hago para salvarme? Bueno, pídele la buena nueva, hermanos. ¿Verdad que sí? Y Pablo lo explicó muy bien en Efesios capítulo 2, versículo 8, hermanos. Muy bien lo explicó Pablo. ¿Sí? Vamos a Efesios. Ahorita en este tema yo creo un pastor reformado, sin hablar de ellos, hermanos, nomás entre comillas, estuviera hablando de Calvino completamente, ¿no? No, hermanos, ¿para qué eso? La Escritura habla por sí sola. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo. ¿Qué versículos son? Sí, en el 8. Porque por gracia sois salvos. Dios te da tu gracia para que escuches el mensaje de que te vas a ir al infierno y después
la buena nueva y Dios te da, fíjense, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te abre tu corazón. Dios te da esa virtud de la fe, porque esa fe es la que te va a llevar a Cristo. Ya Humberto lo predicó también en Efesios. Esa fe la produce Dios en ti para que tú vayas directo a Dios, a Cristo completamente. La fe es el conducto, hermanos. Entonces todo está relacionado, hermanos. Cuando un hombre conoce su condición de pecador, es Dios obrando en el corazón de esa persona. Cuando de verdadmente él quiere escuchar las palabras de salvación, es porque Dios ha determinado que esa persona entienda el Evangelio, de que Cristo murió por él, que murió y fue resucitado al tercer día para salvarle a él. Así, Dios nos otorga su gracia y su fe para llevarnos completamente a Cristo. ¿O no? ¿O qué pasó en usted? ¿Escuchó otro evangelio? Si escuchó otro evangelio, arrepiéntase, hermano. Porque ese es el evangelio de Jesucristo. Nadie hoy en día quiere tocar el tema de la condenación, hermanos. Nadie quiere tomar. Hermanos, ¿y cómo se produjo? Hermanos, Pablo empezó a predicar. Y en Romanos 10, 14, dice que la fe viene ¿por dónde? Y por el oír de. Entonces, Pablo empieza a hablar el evangelio, empieza a hablar su mensaje. Dios abre el corazón de Lidia y él le da esa fe por medio de escuchar ese mensaje que Pablo estaba hablando, hermano. Y hubo una respuesta grandemente de Lidia, hermanos. Regresamos a Hechos completamente. En el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, hermanos, hubo un resultado en Lidia. Hubo un resultado en Lidia. ¿Qué necesita una persona para bautizarse? Arrepentirse. Haber nacido de nuevo. Si Pablo y Silas y Timoteo no hubieran visto, más bien Timoteo iba aprendiendo, hermanos. Si Pablo y Silas no hubieran visto a esa mujer haber nacido de nuevo, no la hubieran bautizado, ¿verdad? O a lo mejor sí, a lo mejor le pasa como a Felipe, ¿verdad? Con el mago. Pero aquí, hermanos, vemos el resultado de que ella nació de nuevo y la bautizaron inmediatamente. O a lo mejor a los 3 días. Pues ahí en esa parte había agua, hermanos. Entonces, de todas las mujeres que estaban en la oración, y a lo mejor unos 5 varones, ella fue la que entendió el evangelio, hermanos, al principio. ¿Sí? Y a lo mejor otros después de ella. Una respuesta inmediata, ¿o no? A lo mejor en 3 o 4 días, no lo sabemos.
¿verdad? Pero ella respondió a la salvación, hermanos. Y hermanos, regresamos a Hechos, versículo 15. Y hubo fruto, hermanos, de salvación. Dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Dice Lucas, y nos obligó a quedarnos, hermano. Hermanos, hubo un paso de obediencia en ella al Evangelio, el bautismo. Es inmediatamente el paso de obediencia. Hermanos, la salvación trae un fruto en sí. Y no es el bautismo, hermanos. La salvación debe de dar un fruto. ¿Qué fruto es ese, hermanos? El cambio en la vida. El cambio en la vida, una nueva perspectiva, una forma de ver a Dios de otra manera. No religiosamente, sino de una manera viva, de relación con Dios. Hermanos, ¿qué tanto podría haber tardado Lidia en hospedar a estos hermanos? Vamos a especular en eso, no pecamos ahí, porque no sacamos de contexto. ¿Cuánto cree que se haya tardado? Pues se quería ir. Mismo día. Dice Josué el mismo día. ¿Quién opina? ¿Otro? Hermanos, hubo un fruto inmediato. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1, hermanos. Vamos a Colosenses. Capítulo 1. Versículo 3. Fíjense, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Versículo 3, 1:3 de Colosenses. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Sí dice así? Sí. En verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Un ministro es siervo de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, la salvación lleva un fruto, ¿verdad? El fruto, hermanos, que vemos en Lidia es un fruto de servicio, hermanos. Es un fruto de servir a la comunidad, a los hermanos. No meramente a Pablo, a Silas, porque eran los misioneros, sino me imagino, porque pues ellos les predicaron, sino me imagino, hermanos, una entrega al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el relato de Hechos ella los forza a hospedarlos, hermanos. Y les dice, si ustedes juzgan que yo he nacido de nuevo, quédense en mi casa. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? ¿Cómo se le llama a una persona que es hospedadora? ¿Sí? Y en Romanos 12:13
¿Qué será? Vamos a Romanos 12:13. ¿Qué será? Vamos a ver qué es en Romanos 12:13. Uy. En el versículo 1, en el encabezado, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de no conforméis al mundo, sino transformaos. Y hermanos, todo el contexto habla de los dones espirituales, hermanos. Ahora ella, increíble, ¿verdad? Y dice en el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, hablando en el contexto de los dones espirituales, hermanos. Ella, hermanos, entendió el servicio. ¿Alguien se lo enseñó? ¿Cómo lo entendió? El Espíritu Santo actuó en ella. Hoy en día, hermanos, estamos paciencia con un hermano, paciencia con el otro, paciencia con el otro. Y estamos hablando, diciendo, hermanos, hay que servir. Y luego el hermano dice, no, pues yo no sirvo porque el otro hermano no sirve. Y yo no hago nada porque el otro hermano no hace nada. Bueno, pues a lo mejor no es su don, ¿verdad? Pero ¿dónde está el servicio, hermanos? Después vamos a ver la conversión del carcelero de Filipos. Hermanos, sucede lo mismo en el carcelero de Filipos, en la misma ciudad. El carcelero los invita, ¿sí o no? ¿Qué pasa hoy en día, hermanos, con los cristianos? ¿Batallan para santificarse? Yo sé que hay luchas, hermanos. Batallan para servir, batallan para discipularse, batallan para muchas cosas, hermanos. Lo que yo veo en el libro de los Hechos, y eso a mí me confronta, es que Dios actuaba inmediatamente en la vida de esas personas, hermanos. Son conversiones inmediatas en donde había un fruto. Hermanos, yo quiero exhortarles y exhortarme juntamente con ustedes a no dejar de estar sirviendo al Señor, a no dejar de estar santificándonos y entregándonos totalmente a Él. ¿Por qué necesitamos que vengan y nos exhorten de una manera más fuerte cuando nosotros lo tenemos que saber? Nosotros, antes de que nos exhorten, hermanos, tenemos que saber que eso viene del Espíritu Santo y no de mis emociones. Si yo vivo mi cristianismo en base al 100% de mis emociones, ¿qué va a pasar? Pues pasa lo que pasa en todas las iglesias, hermanos. Muchos no están, muchos no sirven, muchos no se comprometen, muchos andan viviendo su vida a su manera, hermanos. Y ella, Lidia, es humilde y dice, si ustedes creen, hermanos, que yo soy digna de la vida eterna, vengan a mi casa. ¿Sí? Ahora no nada más es ese don de la hospitalidad, hermanos. Hay muchísimos más. Hermanos, el fruto de la salvación es una vida de santidad y de entrega total a Dios. ¿Habrá medias tintas? ¿Ha visto usted esa película de Guillermo del Toro que se llama Medias Tintas? Sí. ¿Cuántos la han visto aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tú, José, no lo has visto? 6. ¿Qué opinan de esa película? ¿Será lo vivido en las iglesias? Sí.
Ni más ni menos, hermanos. ¿Y por qué ser igual a ellos? ¿Por qué no tomar el papel de hijo de Dios y hacer las cosas que me toca hacer para Dios? Hermanos, puedo entender esa película porque muchas iglesias tienen un falso evangelio, donde no hay iniciativa de ellos mismos para servir. Pero aquí y en otras iglesias donde se está comprometido con el verdadero evangelio, hermanos, les exhorto o nos exhortamos, hermanos, en el amor de Cristo, que dejes actuar el fruto del Espíritu en tu vida, hermano. Y englobando todo lo que se trata en la vida cristiana, hermanos. ¿Vienen tribulaciones? Sí, hermanos. Dios nos da consejo para enfrentarlas. ¿Vienen situaciones malas? Sí, también. Aún en Romanos dice, ¿qué nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Qué nos puede separar, hermanos? Dice que ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, ni los ángeles, ni etcétera, etcétera. Y comprende y engloba todo lo que nosotros pasamos. Y dice, nos separará del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos, hoy en día podemos ver que no es una realidad en muchos cristianos? Porque no hay compromiso para someternos a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Por eso, hermanos, es Dios quien guía nuestra vida. Es Dios quien guía nuestros pensamientos. Es Dios quien guía lo que vamos a hacer para Él. Si nosotros no tuviéramos la Escritura, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay pretexto, hermanos. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros. No hay pretexto. Hermanos, que Lidia sea un ejemplo para nosotros. Que Lidia sea, hermanos, un ejemplo de servicio y de entrega totalmente a nuestro Dios, hermanos. Dice otra palabra aquí, hermanos, después de los 2 puntos suspensivos en el versículo 15, que yo sea fiel al Señor. Que yo sea fiel al Señor, hermanos. ¿Es usted fiel al Señor? Y yo me lo pregunto, hermanos, ¿soy fiel al Señor? Sabemos que Él permanece fiel. Pero nosotros, hermanos, ¿somos fieles a Él? ¿Sí somos fieles a Él? Tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva en nuestra mente, hermanos. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Romanos 12, 1 y 2, hermanos. Así que les voy a dar un tiempo para que lo busquen. O quien se lo sabe, sepa de memoria, dígamelo de memoria. No, alguien que tenga interpretación aquí de lenguas para Heather. No se crean. Pues así sí, ¿verdad? ¿Ni español, Heather? No. ¿Alguien de memoria ese pasaje? Romanos 12, 1 y 2. ¿No?
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que piensas. Versículo 2, no os conforméis a este siglo. Está hablando en el tiempo en aquellos tiempos. Pero hermanos, también lo podemos aplicar a nuestros tiempos. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación. Renovación, hermanos. Transformaos. Esa palabra es muy importante, que tiene que ver con transformar de naturaleza, hermanos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Con qué empezamos el mensaje? Con muchos que andan caminando fuera de la voluntad de Dios, pensando que es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, tú tienes que ir pensando más como Dios, que más que ir pensando como el mundo. Pero no es una cosa que yo te voy a imponer, no es una cosa que yo te voy a hacer entender, no es una cosa que yo te voy a meter como un software. Órale, piénsalo así. No. Es por medio de la palabra de Dios, hermanos. Si tú no estás en la palabra de Dios, tú no puedes pensar como Dios. Tú no puedes pensar como Dios. Y hermanos, no nada más es memorizarla. Es practicarla. A Lidia nadie le enseñó que tenía que ser hospedadora, pero el Espíritu Santo le dio convicción de eso, hermanos. ¿Quieres agradar a Dios? Agrádale a Él. Agrádale. Dirige tus pasos hacia los que Él, a los que Él te va dirigiendo, hermanos. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos.